Buenos días muchachos, ¿cómo amanecieron? Vamos a continuar con la parte de proporciones. Nos habíamos quedado en este juego de pirámides. Espero que todos lo hayan terminado. Y para repasar un poquito las operaciones con fracciones, vamos a hacer estos ejercicios iniciales. Entonces la idea es que cada uno trabaje en su cuaderno los ejercicios. Los revisamos ahora en 5 minuticos, son las 8:07, mientras van entrando los demás compañeros. Les voy a mostrar la diapositiva anterior donde teníamos las operaciones. En la pirámide trabajamos lo que era la suma y la resta, que utilizábamos la técnica de la sonrisa. Recordemos que para multiplicar fracciones es de manera directa, los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo. Y para dividir podemos usar la X, que se multiplica el de arriba con el que está abajo, el denominador de la fracción siguiente, y el denominador de la primera con el numerador de la segunda, o lo que es equivalente a tener la ley de la oreja. Entonces vamos a aplicar esas operaciones de fracciones en estos ejercicios y me cuentan qué les va dando.
Bueno, los que acabaron de ingresar, estamos trabajando estos ejercicios para recordar las operaciones con fracciones. Vamos a ir solucionando los primeros 4. Yo los voy a ir solucionando acá. El primero tenemos 1 más 2 tercios. Entonces, esto sería 1 más 2 tercios. Recordemos que cuando tenemos un número entero, como por ejemplo en este caso el 1, para operarlo con fracciones siempre lo vamos a poner sobre 1. Si yo tuviera por ejemplo 3 más 1 medio, este número entero de acá lo podemos dividir por 1 para hacer la operación con fracciones, que es la que usamos, la de la sonrisa. Este 1 dividir por 1 no afecta el número. Entonces cualquier número dividido por 1, si yo tengo 3 dividido 1, esto va a ser 3, o sea que este 1 no lo afecta. Si yo en vez de 3 tuviera 5 dividido 1, eso va a ser 5. Entonces cualquier número en general, x dividido 1, siempre me va a dar x. Entonces en ese caso, lo que hacemos es completar acá con este 1 abajo. 1 dividido 1 sigue siendo 1 y no nos va a afectar, y podemos implementar la técnica que era la que llamábamos la de la sonrisa. Entonces 1 por 3, 3, más 1 por 2, el otro lado de la x es 2, dividido la sonrisita, que sería 1 por 3, 3. Hago arriba la suma, que 3 más 2 es 5, y abajo quedaría el 3, y eso me daría 5 tercios. Ahora en este tenemos 6 tercios, lo voy a anotar así para que lo vean mejor, 3 menos 1. Acá, cuando tengamos paréntesis en alguna operación, lo primero que se hace es solucionar ese paréntesis. Entonces tenemos que hacer esa resta. Entonces eso nos daría 6 tercios por, y acá 3 menos 1 me daría 2. Y noten que acá tengo un entero. ¿Qué hacemos con ese entero? Le ponemos un 1 abajo y ahí se aplicamos. ¿Cómo se multiplican las fracciones? El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Vamos acá una flechita que no crean que va a ser una resta. 6 por 2, 12, y 3 por 1, 3. Ahora, este de acá, nosotros podemos aplicar lo que venimos haciendo, que 4 por 1, 4. Vamos a ponerlo acá, 4, más 4 por 3, 12, dividido 4 por 4, 16. Y hacer la suma arriba, 12 más 4 me da 16 sobre 16. Un número que está dividido por él mismo, recordemos que eso nos daba 1. Yo tengo 16 partes y las estoy tomando todas, o sea que estoy tomando todo el conjunto que tengo, y eso es un 1. Ahora acá hay un truco. En este último voy a quitar esa partecita que hicimos ahí, y es que cuando está dividido la primera, la segunda, por ejemplo en este caso todas están divididas por 3, yo lo que hago es factorizar. ¿Cómo se factoriza? Se saca lo que tienen en común esta fracción y esta fracción. ¿Qué tienen en común? La división por 4. Y meto dentro de un paréntesis lo que queda. Entonces arriba queda un 1 y abajo, y de esta fracción, perdón, queda el 3, ¿cierto? Y acá voy a rellenar con 1 porque saqué como factor ese 4 de acá. Entonces noten que acá los espacios, el 1 es un elemento crucial en las fracciones porque nos permite rellenar esos espacios. Si yo en vez de poner un 1 acá hubiera puesto un 0, pues noten que si yo entro a multiplicar este 0 con este 1 me va a dar 0, este 0 con este 1 me va a dar 0. Entonces esos espacios se llenan con 1 porque multiplicar con 1 no afecta las operaciones. Entonces acá factoricé un cuarto y solucionamos el paréntesis. ¿Qué tengo en el paréntesis? 1 más 3 me daría 4. Y lleno otra vez el espacio
para poder aplicar las fracciones y se multiplica. Entonces arriba tengo 1 por 4, me da 4. Y abajo tengo 4 por 1, que me da 4. Y 4 dividido 4, esto vuelve a ser 1. En este caso es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, acá tenemos 4 fracciones para sumar, pero noten que todas están divididas por 3. Entonces eso nos permite a nosotros simplificar mucho más fácil. Acá, entonces tenemos la resta, vamos a ponerle igual. Este, por ejemplo, no se puede factorizar porque tiene denominadores diferentes, entonces aplicamos la técnica. Recordemos que cuando la resta es lo mismo, solamente que se pone menos. 3 por 3 sería 9, acá aparece el menos, 2 por 4, 8 y 3 por 4, 12. ¿Alguien me está hablando por acá? Ustedes sí están viendo el lápiz. Si están viendo las soluciones. Buen punto. Cuando comparto pestaña no me deja. Ahora compartamos toda la pantalla. O sea que no vieron lo que expliqué. Entonces volvamos a empezar por acá. Listo, entonces el primero. Ahora sí ven el lápiz que es rosado. ¿Sí? Listo, entonces en el primero tenemos esto, 1 más 2 tercios. Entonces acá recordemos que cuando tenemos un entero, rellenamos con 1 y aplicamos la operación. Entonces tengo 1 por 3, 3, más 1 por 2, 2, dividido 1 por 3. Y hacemos lo de arriba, que me daría 5 tercios. Entonces siempre que tengamos un número, por ejemplo este de acá, si yo tuviera 3, el que les había puesto ahorita, 3 más 1 medio, este lo vamos a rellenar con un 1, para que nos quede una fracción más otra fracción y poder aplicar la operación. Esto de dividir con 1 no va a afectar el número, porque el número dividido por 1 siempre da el mismo número. Entonces estos espacios recordemos que los vamos a rellenar con 1. Acá teníamos 6 tercios, lo voy a anotar así, y 3 menos 1. Entonces hay una jerarquía entre las operaciones. Uno lo primero que hace es desarrollar los paréntesis, si tiene paréntesis, luego si tiene corchetes, se desarrollan los corchetes, y si tienen llaves. Luego se hacen las sumas, las restas, las multiplicaciones, y lo último que se hace son las divisiones. Entonces uno empieza a verificar, ¿tengo paréntesis? Sí. Entonces vamos a desarrollar ese paréntesis. Desarrollar ese paréntesis es operar lo que está dentro del paréntesis. Entonces tengo 6 tercios que están multiplicando a lo que queda dentro del paréntesis, que sería 3 menos 1, 2. Y acá ya no tengo más de estas, no tengo sumas, no tengo restas, tengo multiplicación, entonces vamos a hacer la multiplicación. Para hacer la multiplicación en fracciones es directo, pero noten que este es un entero, entonces lo vamos a rellenar con un 1 abajo. Y multiplico lo de arriba con lo de arriba, que sería 6 por 2, 12. Dividido 3 por 1, 3. Y ya luego acá se haría la división, pero nos vamos a quedar por el momento hasta acá, en la fracción. Bueno, acá tenemos entonces una suma de fracciones, pero esta suma tiene una particularidad, y es que ambas fracciones están divididas por 4. Entonces lo que uno hace cuando tiene elementos en común en cada uno de los términos de la suma es factorizarlo, o sea, lo saco como un elemento común. Entonces esa división por 4 la voy a sacar y voy a meter lo que me queda en el paréntesis. Si yo saqué esta división por 4, lo que me queda en el paréntesis va a ser este 1 de acá arriba. Entonces tengo ese 1 más.
saqué la división por 4 de este elemento y lo que me queda es este 3, o sea que ese 3 lo meto dentro del paréntesis. Y acá vuelvo a rellenar con un 1. Noten que este 1 multiplicado por lo de adentro me va a dar el mismo número, 1 por 1, 1, o sea que no me está afectando, y 1 por 3, 3, que es este de acá. Yo no puedo cambiar este elemento por cualquier otro número porque si no afectaría lo que tengo realmente, que es un cuarto más un tercio. Entonces acá tengo un paréntesis, vamos a desarrollar el paréntesis, tengo un cuarto y lo del paréntesis sería 3 más 1, me daría 4, y acá tengo que volver a rellenar con un 1 y hacemos la multiplicación que es directa. 1 por 4, 4, y 4 por 1, 4. Y cualquier número dividido por sí mismo, o sea, el 4 dividido en el 4, eso me va a dar 1. Acá tenemos la resta. Noten que esta no tiene factor común, entonces sí hay que hacer la operación completa. Entonces, 3 por 3, 9. Lo único que cambia es que como es una resta, entonces para el segundo término pongo un menos, y 4 por 2, 8. Dividido 4 por 3, que me da 12. 9 menos 8 es 1 sobre 12. Entonces vamos a aplicar esto que acabamos de ver en estos 4 en los siguientes ejercicios. Ya les voy a borrar esto acá. En estos de acá, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron con estos? Vamos a verificar este, por ejemplo, el 6. ¿Cuánto les dio? (17/21). Vamos a anotarlo por acá, a ver si a mí me da lo mismo. Entonces, el primero no va a cambiar. Lo primero que vamos a hacer es factorizar esto de acá. Factorizar nos ayuda como a reducir los términos. Entonces, el primero lo dejamos tal cual. Ahora, ¿cómo factorizamos? No voy a poner el 1 todavía. Factorizar es sacar el elemento común que tienen, en este caso el 7, que todos dos están divididos por 7. Y dejamos en paréntesis lo que nos sacamos como factor común. En este caso lo que nos sacamos fue el 2 más y el 1. Y arriba ponemos un 1. Luego tenemos el 1/4 que no lo hemos tocado, más. Voy a desarrollar el paréntesis, tengo un 1/7. Y, hola. (28). Listo. Acá tengo 2 más 1, 3. Ahora voy a seguir trabajando sobre este para llevarlo a una fracción que me permita sumarlos con este. Tengo 1/4 más, y acá como multiplico el de arriba con el de arriba, como este no tiene abajo, le voy a poner un 1 y tendría 1 por 3, 3, y 7 por 1, 7. Y ahora sí, hacemos la suma. 7 por 1, 7, más 3 por 4, 12, dividido 7 por 4, que me da 28. Y 12 más 7, ¿cuánto da 12 más 7, muchachos? 17, 18, 19. 19/28. ¿Sí? Está bien. Ahora, ¿cuál les gustaría revisar de acá? Ya sabemos cómo solucionamos el 7, ¿cierto? ¿Cuánto les dio el 7? Hola. Queda 4. Listo, vamos a ver. Voy a sacar factor común 3 porque noten que todos están divididos por 3. Y voy a meter dentro del paréntesis lo que no saqué como factor común. O sea, el 2, el 4, más 5, más 1. Y acá pongo un 1. 2 más 4, 6. 6 más 5, 11. Y 11 más 1, 12 treceavos. Y si lo simplificamos, quedaría 4. Ahora vamos a ver cómo vamos a simplificar. O sea que sí está bien hecho. Este de acá, ¿cómo hicieron este? Bueno, a este hay que ponerle un 1, ¿cierto? ¿A quién se lo pongo? ¿A cuál de estos números? ¿Al 1, al 4 o al 5? Sí. Entonces, acá hay que intuir cómo se está haciendo la división. La división, entonces uno mira cuál es el equilibrio. La de la mitad es esta rayita acá. Entonces se están dividiendo 1/4 sobre 5. Pero el 5 es un número entero, entonces para volverlo una fracción lo divido por 1 y podemos aplicar la ley de la oreja directo, externo con externo, interno con interno. Recordemos que los externos van arriba, 1 por 1,
1. Y 4 por 5, 20. Ahora, este de acá de abajo, el 10. Lo voy a anotar por acá. 28 sobre 8. 2 sobre 1. Y 2 sobre 4. Están haciendo todas estas divisiones. Entonces en este caso tenemos como 3 fracciones que se están dividiendo. Lo que uno hace primero es desarrollar 2 de ellas. Entonces voy a... Espérenme que esto se activó acá. Voy a coger las 2 primeras hasta acá. Y les voy a aplicar la ley de la oreja. Esta con esta, esta con esta. Y eso me da 1 por 28. Ah, sí, señorita. Tiene toda la razón. 128. 1 por 128 es 128. Dividido 2 por 8, que me da 16. Y todo eso dividido 2 cuartos. Y vuelve y se aplica lo mismo. Lo voy a dejar expresado porque no sé cuánto da esto. 4 por 128 y 2 por 16. Y lo que dé esa multiplicación arriba pues es el numerador y lo de abajo va a ser el denominador. Noten por ejemplo que acá yo lo podría dejar expresado estratégicamente para escribirlo de esta forma. Este 4 de acá, yo sé que es 2 por 2, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir 2 por 2 por 128 y dividido 2 por 16. ¿Para qué? Para quitarme un 2 y lo podría hacer así. Eso es lo siguiente que vamos a ver. Cómo simplificar estas fracciones. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bueno, a suponer que no. Entonces, cuando nosotros tenemos esas fracciones, las podemos reducir a números mucho más pequeños. Eso se llama simplificar. Por ejemplo, yo acá tengo 20 dividido 30 y yo lo puedo simplificar para expresarlo como 2/3. Cuando yo hago esa simplificación, esos 20 dividido 30 me están diciendo que tengo una parte de las unidades. Recordemos la tortica que teníamos. Entonces esa tortica, si yo la dividía en 30 pedazos, eran un montón de pedazos, y de esos pedazos cogía 20, esa era la parte de la torta que yo tenía. Y eso es equivalente a mostrarlo como 2/3 de la torta. Y eso se obtiene a través de la simplificación. Para simplificar el número que yo voy a cancelar, porque la idea es cancelar números hasta volverlos más pequeños, tiene que tener una característica. Ese número que se cancela tiene que estar multiplicando arriba y abajo. Entonces, ¿cómo hace uno? Uno lo que hace es empezar a escribir este número como multiplicaciones. Por ejemplo, ahorita que yo expresé el 4 como 2 por 2 para que quedara un 2 multiplicando arriba y un 2 multiplicando abajo para poderlos cancelar. Entonces los números que se cancelan en una fracción tienen que estar multiplicando arriba y multiplicando abajo. Nunca se cancela un número si ese número se está sumando con otro número. Si ese número se está sumando o se está restando con algún otro número, no se puede cancelar. Solamente se cancela si multiplica arriba y multiplica abajo. Entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, acá tengo 36 sobre 24. Uno lo que empieza es a mirar si tiene mitad. Cuando uno dice tiene mitad, es que yo lo puedo expresar como 2 por un número, de modo que me dé el original. En este caso, por ejemplo, 2 por 18 me da 36. Quiere decir que eso tiene mitad, o sea que se puede dividir por 2. ¿Quién se puede dividir por 2? Este 36 de acá. Y lo mismo se hace con el de abajo. Entonces uno empieza a mirar si tiene mitad, o sea, si se puede dividir por 2, tanto el de arriba como el de abajo. Luego va pasando, si ya no tiene más mitad, pues mira si tiene tercera, luego mira si tiene cuarta y así. Pero la idea es como irlo reduciendo. Vamos a reducir este de abajo.
Entonces hay dos formas de hacerlo. La correcta es como esta de acá, pero hay una forma de hacerlo y es decir, tiene mitad, o sea, si yo divido por 2 el de arriba y divido por 2 el de abajo, me da un número entero. Si yo divido 36 por 2, me da 18. Y si yo divido 24 en 2, me da 12. Que eso es lo que está expresado acá. 12 por 2, 24. 18 por 2, 36. Y de esa forma, noten que queda multiplicando el 2 y se cancela arriba y abajo. Luego vuelvo a mirar que tenga mitad hasta que no tenga mitad. O sea, el número que me quedó, el 18 y el 12, lo vuelvo a dividir por 2. El 18 se puede dividir por 2, sí. Me da 9. El 12 se puede dividir por 2, sí. Me da 6. Entonces, iría en este paso de acá. 9 por 2 me da el 18 de acá. Y 6 por 2 me da el 12 de acá. O sea que lo llevo como 9 sextos. Este ya se puede dividir por 2 y me da un número entero. No, este ya no tiene mitad. A pesar de que el de abajo tenga mitad, ya no puedo sacar mitad porque la idea es sacarla tanto arriba como abajo. Entonces paso al siguiente número, que es el 3. ¿Se puede dividir por 3? Sí. ¿Se puede dividir por 3? Sí. 3 por 3, 3 por 3 me da 9. Y 3 por 2 me da 6. Es este de acá. 3 por 3, 9. Y 3 por 2, 6. Entonces ya voy que la fracción es 3 medios. De ahí no puedo ni sacar mitad, ni puedo sacar tercera, ni cuarta, ni ninguna otra. Entonces queda de esta forma. Y ahí lo estoy simplificando. La idea es que siempre los llevemos a datos menores. Por ejemplo, en la pirámide de fracciones, cuando ustedes iban sumando, se les iban poniendo los números más grandes. Cuando uno los simplifica, trabaja con números más pequeños y es mucho más fácil. Entonces, vamos a practicar un poquito. Esto de simplificar, les voy a pasar este juego. En este juego hay una carrera de carritos y si avanza, el carrito avanza si ustedes hacen la simplificación bien. Con esto hay que recordar las tablas de multiplicar. Entonces, si no tienen las tablas de multiplicar fresquitas, es bueno como darles un repasito. Espérenme que acá lo estoy cargando. Play. Bueno, ustedes ahí pueden poner el nombre, vamos a dejarlo así. Le dan acá Play Now. Eligen el carrito que van a hacer. Lo voy a dejar con el azul. Y es muy ágil, se demora muy poquito. Acá abajo aparecen unas preguntas. Recordemos que este 1 a 3 quiere decir que esto era una fracción de qué tipo. Entonces, cuando le dicen este tú, se traduce como A. Está en inglés, pero eso es un A. Entonces les están diciendo 1 a 3. Recordemos que eso es una fracción de 1 sobre 3. Eso es equivalente a estas fracciones de acá, ¿a cuáles? Entonces hay que empezar a simplificar cada una de estas fracciones. Por ejemplo, 2 sextos, yo le puedo sacar mitad y le puedo sacar mitad abajo. 2 dividido 2 me da 1 y 6 dividido 2 me da 3. Entonces, si yo marco la primera, mi carrito se supone que va a avanzar un poquito. Eso creo que tiene un tiempo limitado, entonces la idea es que hay que simplificar estas de acá y mirar a qué equivale la fracción de arriba. Y van a ir recordando las tablas de multiplicar. En este caso, para simplificar, usualmente se requieren las del 2, las del 3 y máximo las del 4. Entonces jueguenlo un ratico y me cuentan cómo les va. La idea es que queden en el primer puesto, pero si ven, dan muy poquito tiempo y mientras uno recuerda las tablas, pero no hay problema si quedan más abajo. Lo mandé por el chat, ya se los envío otra vez.
acá está. Está súper bonito, yo no se lo conocía. Solo para una ropa también, que ya me conocía. ¿Sí me acuerdo como legales que les escribían? ¿En qué estaciones que no? Amigos o Yo no me acuerdo. Pero de aquí a que vaya en el metro, además que le responde, ¿no? ¿Cómo les fue, muchachos? ¿Alguno quedó de primeras? A ver, álcenme la mano quienes quedaron en primer lugar. Juan David. Muy bien. ¿Por qué? María Camila. Ah, pero les fue bien, vea que varios quedaron.
en primero. Bueno, vamos a continuar. Listo, entonces, ¿por qué la simplificación también? La simplificación nos permite a nosotros construir las proporciones. Entonces, nótense que acá yo les decía que 20/30 es lo mismo que tener 2/3, porque estamos hablando de partes. Entonces, cuando son esas partes que son como unas tazas o unas fracciones de algo, nos permiten establecer esas equivalencias, y esas equivalencias o igualdades, acá equivalencia, la palabra equivalencia hace referencia justamente a este igual que aparece entre dos fracciones. Entonces, cuando yo les digo equivalencia, les estoy diciendo que son iguales. Tengo una fracción que es igual a otra. Por ejemplo, de la torta, si yo la parto en 3 pedazos y tomo uno, es lo mismo que si yo la partiera en 6 pedazos y tomara 2. Eso es lo que es una proporción, o sea, una igualdad entre dos fracciones. Y si yo la partiera en 12 y de esas 12 tomo 4, entonces noten que eso es este mismo segmento, entonces yo puedo igualar esos 2/6 a unos 4/12 o el 1/3, que sería el equivalente a partirla en 3 y tomar una parte, o sería lo mismo partirla en 12 y tomar 4 partes. Eso es lo que es una proporción, una igualdad entre dos fracciones. ¿Y por qué es importante eso? Porque nos permite a nosotros conocer un valor que desconocemos. Por ejemplo, si yo establezco esta igualdad y en vez de tener un 2 acá, yo no sé qué dato va, tengo una variable que no conozco, esa variable que no conozco la represento con una letra y la idea es buscar esa letra. Eso es lo que nosotros conocemos como las proporciones, y las tenemos de dos formas, directa e inversa. Entonces, una proporción directa nos va a indicar que si una cantidad sube, la otra también sube. Por ejemplo, si 10 confites cuestan 300 pesos, pues el doble de confites, 20 confites, van a costar 600 pesos. Esa es una proporción directa. Si algo sube en la proporción, en la igualdad, en este caso, si esta cantidad de acá sube, esta otra cantidad de acá también va a subir. Ahí tendríamos una proporción directa. La inversa es al revés. Si una sube, pues la otra va a bajar. Inversa quiere decir que hace lo contrario a la inicial. Entonces, si la inicial está subiendo, pues la otra va a bajar. Acá tenemos un ejemplo que suele ser con trabajo. Por ejemplo, si yo estoy en una casa y en esa casa están, ¿qué les digo? Que están trabajando 4 hombres. Esos 4 hombres, supongamos que están construyendo la casa, ¿cierto? Se demoran 20 horas. Si yo dobleteo los hombres, o sea que me consigo otros 4 para tener 8 hombres, pues como ya voy a tener más gente, se van a demorar menos haciendo la casa. Uno esperaría que se demoren la mitad de lo que se demoraban antes. Entonces, si yo tenía 4 hombres y esos 4 hombres se demoraban 20 horas, si yo tengo 8 hombres, pues se van a demorar 10 horas. Noten que si aumento la cantidad de hombres, va a disminuir la cantidad de horas en la que van a construir la casa. Entonces es inversa porque una aumenta mientras la otra disminuye. Para este caso de proporciones directas e inversas, es importantísimo tener en cuenta cuáles son las variables que tenemos, que estamos comparando en la proporción. Por ejemplo, yo acá estoy comparando la cantidad de confites con el precio. ¿Para qué? Para establecer una relación. Si este aumenta, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Va a aumentar o va a disminuir? En este caso va a aumentar. Si es más, lleva más, quiere decir que es directa. En este caso, la variable, que son hombres, yo la estoy comparando con tiempo, que son horas. Si este aumenta, esta de acá va a disminuir. Entonces noten que voy de más a menos. Ahí tendría una relación inversa.
Entonces, para uno detectar si va a ser directa o inversa, ya les voy a decir por qué, vamos para la regla de 3. Uno tiene que imaginarse la situación y decir, si le dicen, por ejemplo, variable confites y pesos, usted dice, bueno, yo tengo 10 confites, o usted supone tengo un confite y si luego ya tengo 2, pues 2 me van a valer más. Eso lo da como el contexto. Entonces vamos a practicar con estas que tengo acá. Y ustedes me van a decir si son directas o si son inversas. La primera es días y productos. Entonces, ¿qué hace referencia a esto? Que yo, por ejemplo, en un día saco 2 camisas, que serían los productos. Si yo aumento la cantidad de días, ¿aumenta la cantidad de productos o disminuye? Aumenta. Entonces voy de más a más. En este caso, esta relación es directa. En la siguiente, gasolina y kilómetros recorridos. En este caso me están diciendo, yo con cierta gasolina puedo recorrer una cantidad de kilómetros. Supongamos que con un galón recorro 10 kilómetros. Si yo tengo 20 galones, ¿recorro más kilómetros o menos kilómetros? Más kilómetros. En este caso vamos de más a más, o sea que también es directa. Trabajadores y número de días. Ajá, que fue el ejemplo que hicimos ahorita. Si yo tengo 10 trabajadores, por ejemplo, para que me hagan la cocina de mi casa, si yo aumento la cantidad de trabajadores, yo esperaría que se demoren menos. Entonces va de más a menos, esta es inversa. Horas diarias y días. Sí, por ejemplo, usted trabaja 5 horas diarias, ¿cierto? Y en esas 5 horas tiene que terminar un trabajo. Si usted aumenta la cantidad de horas, ¿le aumenta la cantidad de días o le disminuye la cantidad de días? Va de más a menos. Ajá, esa es inversa. Paquete de galletas y número de galletas. De más a más. Y velocidad y tiempo gastado. Inversa. Si yo voy más rápido, me voy a demorar menos tiempo en llegar a un lugar. Entonces, en este caso tendríamos que es inversa. ¿Duda respecto a esto? ¿No? Listo, entonces ya sabemos cuándo va a ser directa o va a ser inversa. Eso nos permite a nosotros definir las famosas reglas de 3. En las reglas de 3 tenemos unas proporciones que van a ser directas o inversas dependiendo de la situación. ¿Cuál es la cuestión? Hay un parámetro que no conocemos y que deseamos conocer. Entonces, una regla de 3 nos permite a nosotros conocer a partir de una relación que ya se tiene. Por ejemplo, cuando uno va a comprar frutas y verduras, a usted le dicen, el kilo de papa está a 5.000. Pero yo apenas voy a llevar medio kilo, entonces ¿cuánto me valdrá? Entonces, para yo establecer el valor del kilo de papas, del medio kilo de papas que voy a llevar, establezco una regla de 3. Y hay que saber si es directa o es inversa, porque hay diferentes formas de plantear cuando va a ser directa o cuando va a ser inversa. Entonces acá tenemos la directa, quiere decir que va de más a más. Y la vamos a ver con un ejemplo. Me dicen, si 5 kilos de manzana cuestan 15.630, ¿cuánto cuestan 19 kilos de manzana? Entonces, para la regla de 3 identificamos las variables. Tenemos kilos de manzana y tenemos precio. Entonces establecemos variables kilos de manzana y acá no era pesos, así pesos, que es el precio. Y organizamos la información que nos dan.
Entonces los kilos de manzana los vamos a poner en la columna de kilos de manzana, nos dicen esos 5 kilos de manzana cuestan, y en la columna de pesos vamos a poner lo que cuestan esos 5 kilos de manzana. Noten que deben de estar en la misma línea porque estos dos van relacionados. 5 kilos de manzana cuestan 15.630 pesos. Ahora yo ubico la información que tengo con la que desearía conocer. Entonces me dicen 19 kilos, los 19 kilos pues los debo de poner en la fila, en la columna de kilos de manzana, y X, que es lo que no conozco, ¿cierto? ¿Y qué hago? Simplemente cojo y pongo fracciones. Espérenme, yo quito todas esas líneas que me está quedando muy desordenado. Coloco fracción acá, y eso es una proporción. O sea que coloco un igual acá. Eso es lo que yo tengo acá. Simplemente es colocar la lineecita. Cuando yo tengo la información organizada así, simplemente trazo la línea de fracción y establezco la igualdad. Ya de acá nos toca despejar este parámetro, que es el que deseamos conocer. Entonces hay unas reglas para despejar. Despejar quiere decir que yo voy a poner esta X solita de un lado de la igualdad, sea de este lado o sea de este lado de acá. Entonces lo primero que uno hace es eliminar las cosas que están dividiendo. Para eliminar esas cosas que están dividiendo, lo que yo hago es, si esta está dividiendo, la pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces acá hay que tener en cuenta que si una división, la operación complementaria es la multiplicación, y una suma, la operación complementaria es la resta. Entonces, si algo que está dividiendo, yo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, pasa a multiplicar. Pero si está multiplicando y yo lo quiero pasar, pues va a pasar a dividir. Entonces acá por el momento vamos a usar esta regla de arriba, que va a ser la de la multiplicación se complementa con la división. Entonces lo primero que uno hace es quitar las cosas que están dividiendo. Entonces la X está dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar. El 19 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y me queda así. 5 por X y 19 por 15.630. Ahora, como yo quiero es la X solita, noten que la X la está multiplicando este 5. Entonces, ¿cómo quito ese 5 de ahí? Pues lo voy a llevar al otro lado de la igualdad. Si está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Va a pasar a dividir. Y acá ya me quedó la X solita. Y todo esto de acá son números que se pueden operar. Entonces se multiplica esto, luego se divide por 5 y llega a este valor de acá. ¿Dudas? Ya nos daremos cuenta en los ejercicios. Listo. Lo mismo hacemos para la regla de 3 inversa, pero hay una diferencia. La diferencia es cuando vamos a establecer la proporción. Entonces en la directa yo tenía que establecía las fracciones y ponía el igual. En la inversa vamos a invertir una de las fracciones. Entonces vamos a leer este ejemplo. Si 4 obreros realizan un trabajo en 10 días, ¿cuánto necesitarían 8 obreros para realizar el mismo trabajo? Entonces identifico parámetros. Tengo los obreros y tengo el tiempo, que son días. Entonces tengo 4 obreros equivalen a 10 días y 8 obreros a cuántos días equivalen. Acá establezco la X, ¿cierto? Entonces, como sabemos que si aumentamos los obreros disminuye el número de días, es una relación inversa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer la fracción acá, y antes de poner el igual vamos a invertir, por eso es que se llama inversa, vamos a invertir una de las fracciones. Como si vieron, tenemos que despejar la X, entonces lo usual es invertir donde está la X dividiendo. Entonces, como yo quiero que la X me quede arriba, entonces voy a invertir esta fracción de acá.
Entonces tengo 4/8 igual, y noten que acá ya le invertí. Invertí es que como que le di la vuelta, lo que estaba abajo se pasó para arriba y lo que estaba arriba se pasó para abajo. Entonces tengo la X arriba, el 10 abajo, y hacemos el despeje normal. Entonces primero quito las divisiones. Entonces voy a quitar este 10 que está dividiendo. ¿Cómo pasa para el otro lado? Si está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Entonces queda 4/10. Y voy a quitar este 8 que está dividiendo. ¿Cómo pasa para este lado? Pasa multiplicando. Pasa a multiplicar la X. 8 por X. Y ya luego voy a despejar la X, o sea que voy a quitar este 8 que estaba multiplicando, entonces se va a ir para este lado a dividir. Pasa para acá y se va a dividir esto de acá. Entonces queda 4/10 dividido 8. Hago la operación, recordemos que multiplico lo de arriba. 4/10, 40, y 40 dividido 8 me va a dar 5. Entonces 8 obreros van a necesitar 5 días. Entonces la diferencia entre la inversa y la directa es que en la inversa la misma palabra nos va a decir invierta un lado de la equivalencia. Y por último, entonces tenemos acá la mixta. En la mixta podemos tener más, o sea, ya las fracciones no van a ser 2, sino que van a ser 3 o pueden ser más. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 fracciones y vamos a tener 3 parámetros. En el ejemplo nos dicen, si 20 trabajadores construyen 4 kilómetros de carretera en 30 días, ¿cuántos días necesitarán 5 trabajadores para construir 6 kilómetros? Entonces identificamos parámetros. Entonces tengo trabajadores, tengo kilómetros y tengo días. Hago mi tablita de trabajadores donde aparecen trabajadores, días y aparecen kilómetros. Y organizo la información. 20 trabajadores, ¿cuánto se demoran esos 20 trabajadores en días? Se demoran 30. ¿Y cuánto construyen? Construyen 4 kilómetros. Luego me dicen que 5 trabajadores que van a construir 6 kilómetros y necesitamos saber la cantidad de días, X, ¿cierto? Entonces acá hay que mirar entre cada una de ellas, por ejemplo, esta X que es la que nos interesa a nosotros, cómo se relaciona con esta de acá y cómo se relaciona con esta de acá. Entonces, sabemos que la cantidad de trabajadores con el número de días va a ser inverso y la cantidad de días con la cantidad de kilómetros va a ser directa. Entonces pongo primero la fracción donde está la X, pongo la igualdad y pongo una de las, por ejemplo en este caso esta que es directa, los días con los kilómetros, entre más días más kilómetros van a tener, entonces sabemos que cuando es directa la fracción no cambia. Entonces esta fracción con esta fracción es directa, o sea que se escriben así. Y ya para poner la segunda se multiplica. Si yo tuviera una tercera, multiplicaría la tercera. En este caso, cuando se tiene más de una variable, se pone la fracción donde está la variable que queremos conseguir de un lado y las otras fracciones, en este caso son 2, si fueran 3, se pondrían del otro lado de la igualdad y se van a poner, si es directa, se pone tal cual. Por la siguiente, que si es inversa, sabemos que la invertimos, lo que va de arriba, lo que está arriba se pone abajo y lo que está abajo se pone arriba. Entonces, como sabemos que con esta es directa, se pone tal cual, y con esta es inversa, entonces la volteamos y se multiplica con la primera y operamos las fracciones. Entonces en este caso, como es una multiplicación, se opera así, el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Se trabaja primero todo un lado, el más grande, y noten que se puede trabajar porque acá todos son números. Entonces, ¿qué hice acá? Quitemos todas esas rayitas para poderlo operar. Operé esto de acá, 5 por 4 y 6 por 20.
y lo simplifiqué para llegar a un sexto. 5 por 4 me da 20 y puedo dejar el de abajo, lo voy a dejar así, 6 por 20. Acá puedo poner 20 por 1, ¿cierto? Cancelo 20 arriba y 20 abajo porque está multiplicando arriba y abajo. Y me queda un sexto, que es lo que yo tengo ahí. Y ya luego si hacemos el despeje, entonces tengo que 30 sobre x es igual a 1 sobre 6. Entonces voy a pasar lo que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Hagámoslo por acá. 30 sobre x es igual a 1 sobre 6. Entonces voy a quitar las divisiones, o sea que este 6 lo paso a multiplicar acá. 6 por 30 igual a 1 por x. Un número multiplicado por 1 siempre me da el número, o sea que 1 por x va a ser x. Y acá me quedaría 6 por 30, que es 6 por 3, 18, más el 0, eso me daría 180. Entonces los 5 trabajadores necesitarían, sabemos que esta x son cantidad de días, necesitarían 180 días para hacer los 6 kilómetros. A veces se pueden tener reglas compuestas, por ejemplo, donde tengamos una relación directa y que esta de acá también sea directa, o que ambas sean inversas, o sea, se puede dar cualquier combinación posible. Listo. Acá tenemos los porcentajes, que son otro tipo de proporciones. En este caso, el porcentaje es una forma de expresar un número de fracción, pero el denominador siempre es 100. Entonces, cuando nosotros tenemos una fracción y ese denominador siempre va a ser 100, me salté los ejercicios. Ese denominador siempre va a ser 100, estamos hablando de un porcentaje. Entonces, acá por ejemplo el 25% me quiere decir que eso es 25 sobre 100. Noten que el denominador es 100. Entonces yo ahí ya sé que estoy hablando de porcentajes. Si a ustedes les dicen 15 sobre 100, le están hablando del 15%. Entonces cualquier fracción que tenga denominador 100, pues va a ser un porcentaje. Esa fracción yo también la puedo reducir. Noten que el 15 dividido 100 yo lo puedo reducir, por ejemplo acá el 25 sobre 100, haciendo la simplificación. No tiene mitad, pero tiene quinta. Si yo divido por 5 arriba y abajo, 5 por 5, abajo tiene 5 y arriba tiene 5, 5 por 5, 25 y abajo 5 por 10, 50, 5 por 20, 5 por 2, 10 por 20. 100 dividido 5 me da 20 y yo puedo dividir esto por 5 que me da 1 y yo puedo dividir esto por 5 que me da 4 y ese sería el 1/4 de acá. Entonces yo lo puedo expresar así como fracción que me dicen es 1/4 o ese 1/4 es equivalente al 25%. Cuando yo realizo esta división, noten que tengo 0.25. Si ustedes vieron notación científica, por ejemplo, si yo les digo este 0.25, exprésenlo en porcentajes, ¿cómo harían ustedes? Bueno, para ponerlo primero el 25, yo correría la coma, ¿cierto? Corro la coma, uno para acá, otro para acá. La corro 2 puntos. Tendría la coma acá, ¿cierto? Pero yo no puedo correr esa coma de manera arbitraria. Si yo corro la coma, recordemos que si la coma va de izquierda a derecha, yo expreso una base 10 y la cantidad de veces que se corrió la coma, pero si va de izquierda a derecha sería negativo. Si yo tuviera, por ejemplo, hagamos otro ejemplo, 30,2, ¿cierto?
y yo les digo, pónganme esto en 3,0. O sea, vuélvalo 3,0. Usted tiene que correr esta coma hasta acá, ¿cierto? Si usted la corre en un espacio, usted debe de multiplicar por 10, y si va de derecha a izquierda es positivo, y el número de veces que se corrió la coma. Acá la coma se corrió una vez, y como va de derecha a izquierda es positivo, y si usted corre la coma de izquierda a derecha, pues es negativo, y el número de veces que se corrió la coma. Entonces noten que esto de acá es 25. Se me activa este filo. Esto de acá es 25 sobre 100, y esto sería 25%. Entonces acá hay que combinar notación científica cuando estemos en porcentajes. Por ejemplo, si les dan este número y les dice exprésenlo en porcentajes, ustedes van a correr la coma justamente para hallar este factor de 10 a la menos 2. Ese factor de 10 a la menos 2 quiere decir que el número está siendo dividido por 100, y ya cuando yo tenga el número dividido por 100, sé que eso es un porcentaje. De pronto ahorita cuando lo apliquemos en los ejercicios sea un poquito más fácil como comprenderlo. Ahora algo, cuando le dicen, por ejemplo, calcule el 20% de un número, desde acá, en el lenguaje matemáticos, siempre se entiende como multiplicación. Entonces le van a decir, el 50% de 1000. 50% de 1000. Este es una multiplicación. Le están diciendo 50% por, una X chiquitica, por 1000. Entonces este D siempre lo vamos a entender como una multiplicación. Por ejemplo, si ustedes les dicen el doble de 2, el doble de 2 es 4, ustedes de una hacen la multiplicación. O el doble de 10, el doble de 10, doble de 10, ustedes de una me van a decir que es 20. ¿Por qué? Porque ustedes están diciendo doble es 2. Asumen de una que esto es una multiplicación de 10. O sea, uno internamente como que le dicen el doble de 10, uno coge 2 por 10, 20. Y si no lo sabían, entonces ya lo saben que este D siempre va a hacer referencia a multiplicación en el lenguaje matemático. Entonces es equivalente cuando le digan el 50% de 1000, le están diciendo multiplique 50% por 1000. Entonces acá le están diciendo el 20% de 180, le están diciendo que multiplique 20% por 180. Pero sabemos que 20% es 20 sobre 100, cualquier cosa que tenga el por ciento quiere decir que es un número dividido en 100, y ya se hace la operación de fracciones que vimos. Como este es un número entero, se pone un 1 abajo, entonces 20 por 180 dividido 100. Ahora, les pueden dar la fracción, por ejemplo, el 1/4 que teníamos ahorita, y le digan conviértalo en porcentaje. Entonces ese número lo que tenemos que hacer es buscar un número que multiplicado me dé 100. Entonces me están diciendo, por ejemplo, acá no habría que hacer nada. 15 sobre 100, pues simplemente sabemos que un porcentaje quiere decir que va dividido en 100, o sea que lo puedo expresar directamente, 15%. Pero si me dicen 3/50, conviértalos en fracciones, yo tengo que buscar la forma de que el denominador se vuelva 100. Entonces lo que uno hace es conseguir un número que multiplicado por este de acá, por el denominador que me están dando, se haga 100. En este caso, 2 por 50 me da 100, pero si yo multiplico abajo, debo de multiplicar arriba. Entonces, multiplico tanto arriba como abajo, 3 por 2, 6, por el mismo número,
y 50 por 2, 100. Y noten que acá ya quedó con el 100 abajo, entonces yo ya lo puedo escribir como un porcentaje que sería 6%. Vamos a hacer estos 3 ejercicios de convertir estos en porcentajes. Sí. Vamos a ver entonces qué hacemos ahí. El primero ya les dio los 7/4. ¿Por cuánto hay que multiplicar y dividir? Ajá. ¿Y cuánto da 7 por 25? 175. O sea que esto es 175%. Ahora, el compañero dice, justamente en este de acá, no hay un número entero que yo pueda multiplicar para que me dé los 100. Tengo 2/3 y no puedo encontrar un número que multiplicado por 3 me dé 100. Entonces yo multiplico y divido por 100. Noten que estoy como arriba es 100 y abajo es 100, esto básicamente es un 1, o sea que no me afecta. Y lo que yo hago es hacer esta operación y dejar el 100 como está ahí. Entonces voy a hacer esa operación. 2 por 100, 200. Divido 3 por 100. Y voy a hacer esta operación de acá. 200 dividido 3. ¿Cuánto me da 200 dividido 3? Bueno, vamos a hacer la operación así como se hacía antes. Entonces cojo, en la primera no está, entonces cojo las dos cifras, ¿cierto? En la segunda tengo que 6 por 3, 18, a 20, 2. Y bajo este 0. Luego tengo que el 6 en el 20, el 3 en el 20 está 6 veces. 6 por 3, 18, a 22, ¿cierto? Como no hay más números para bajar, entonces recuerden que ponemos la coma y agregamos un 0 acá. Y vuelvo y miro, el 20 en el 3 está 6 veces. 6 por 3, 18, a 22. Y puedo seguir poniendo ceros. Después de que yo ponga la coma pueden aparecer los ceros que yo necesite de acuerdo a la cantidad de decimales que vaya a poner acá.
y vuelvo a hacer la operación. En este caso sería otra vez 6 por 3, 18 y 2, y así me puedo ir yendo. Vamos a dejarlo con 2. Entonces 200 dividido 3 me da 66,7, ¿cierto? Todo esto de acá, y todo eso va dividido en 100. En este caso, como está dividido en 100, entonces yo ya lo puedo expresar como una fracción que sería 66,7%. Entonces, cuando no hay un número exacto, multiplico y divido por 100 y opero el resto sin eliminar el 100, que es el que necesito. Eso mismo lo vamos a hacer para este de acá y me dicen cómo les va. Listos. Hagamos estos de acá, de la Ale, que muy duros. No me digan eso, muchachos.
muchachos, van a trabajar entonces esos ejercicios que están ahí. La próxima clase los revisamos a ver cuánto les da. Les voy a subir el pantallacito para que tengan como los ejercicios y la idea es que los revisemos la próxima clase. Quiero que se fijen muy bien en el lenguaje. Noten que cuando uno está calculando porcentajes, uno tiene el porcentaje, uno quiere conocer ese porcentaje de algo y eso da un resultado. Por ejemplo, el 15% de 1.000 pesos, ¿qué resultado me da? Entonces hay tres cantidades involucradas para que tengan en cuenta por cuál les están preguntando en cada uno de estos ítems. Si les están preguntando por el porcentaje, si les están preguntando por el resultado de sacar ese porcentaje o si les están preguntando por la cantidad inicial. ¿Listos? ¿Dudas? Bueno, entonces ya les voy a subir el pantallacito al Classroom y nos veríamos el jueves.